favor. Sí. Buenas noches. Les agradezco la paciencia y les doy la bienvenida al Museo Regional de Baja California. En esta ocasión tenemos al arquitecto Jorge Toledo, que es investigador, arquitecto restaurador y encargado de monumentos históricos del Centro de Baja California. Él nos va a hablar acerca de la conservación de los referentes históricos. Como restaurador nos va a platicar cuáles son sus proyectos o cuál es la idea que él tiene para conservar un determinado bien y no conservar otro. Los dejo con el arquitecto Toledo para apresurar esto. Gracias, buenas noches, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su... ¿Se oye? Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al licenciado Mario por la invitación, por permitirme participar aquí con ustedes en esta plática. Bueno, voy a hacer algunas correcciones, ¿no? Ahí me va a disculpar Mario. Voy a hacer algunas. No soy el encargado del área de monumentos, ¿no? Soy del área de monumentos históricos, pero no soy el encargado. Somos 3 arquitectos y no tenemos encargado todavía del área de monumentos. La plática que pretendo hoy desarrollar con ustedes, como bien dice el licenciado, se refiere a los referentes históricos, a la conservación de los referentes históricos. Prácticamente me voy a referir a lo que es la parte conceptual, ¿sí? Todos normalmente hablamos y oímos de la salvaguarda y la conservación y la preservación de los bienes del patrimonio cultural, pero en este caso vamos a ver los antecedentes de toda esta actividad, de dónde viene y el por qué, porque nosotros podemos guardar cualquier objeto porque nos parece gracioso o porque es viejo, ¿verdad? Porque nos trae un recuerdo, pero hay una razón que motiva a los estados y naciones, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, viene desde antes desarrollándose, como vamos a ver más adelante, pero sobre todo cobra fuerza en la segunda mitad del siglo XX, que hace que todos los estados y naciones, sobre todo en nuestro continente, en el continente americano y en esta parte nuestra de acá, del río Bravo para acá, donde empiezan las naciones y los estados a ponerle interés y a desarrollar una serie de políticas culturales orientadas a la salvaguarda y a la preservación del patrimonio cultural en general. ¿Sí? Entonces nos referimos, igual que nos referimos en el caso del patrimonio cultural, al patrimonio cultural, los bienes del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial o intangibles. Por lo tanto lo que vamos a exponer son una serie de conceptos y de planteamientos teóricos que motivan la actividad y que son el antecedente necesario para saber el porqué y para poder a partir de ahí discurrir el cómo. Pero si no sabemos el porqué, pues probablemente los cómo sean erróneos, ¿verdad? Para ello vamos a estar pasando a manera ilustrativa una serie de imágenes, como el diálogo, la plática es de conceptos teóricos, pues no van a estar referidas directamente a lo que son las imágenes. Las imágenes, como ustedes van a poder ir viendo, van a ser entretenidas, así no me tienen que mirar a mí, y están referidas a una serie de referentes en su doble acción, ¿verdad? El de signos, de símbolos en su doble acción, como documento histórico, un referente histórico a lo que nos referimos como documento histórico, y a la vez el elemento como un elemento cargado de un simbolismo que nos lleva a un referente situacional, ¿sí? Esto es, a un contexto histórico. Los referentes lo vemos de estas dos formas, ¿verdad? Vemos un documento, algo que es un documento, una danza,
un objeto arquitectónico es un referente histórico. ¿Por qué? Porque es un documento que manifiesta una serie de cosas que vamos a ver más adelante. Pero a la vez ese propio elemento, por su propia significación y su contenido simbólico, nos lleva a un referente situacional, ¿sí? A un momento histórico, a un contexto. Entonces, para ello, voy a comenzar refiriéndome a lo que son las sociedades, lo que es el origen de todo, que son las sociedades. Las sociedades, bueno, sabemos todos, que son grandes conglomerados humanos que en su movimiento producen una serie de cambios que nos llevan a las transformaciones en el tiempo. Me he olvidado decir que voy, con el permiso de ustedes, en algunos aspectos, voy a hacer unas pequeñas lecturas para poder definir bien los puntos a los que me estoy refiriendo. Decimos que las sociedades son organismos vivos en constante evolución y cambio y están compuestos por la suma de múltiples individualidades humanas. Estos grandes grupos o conglomerados humanos, en su intensa actividad social, aunan sus esfuerzos y voluntades en las luchas por obtener objetivos comunes que rebasan al individuo. Esto es, que en la lucha de sus objetivos comunes van a estar agrupándose y generando movimientos a lo largo de la sociedad, constituidos en sociedad, para lograr objetivos comunes que rebasan las individualidades de esas propias personas. ¿Verdad? Ahora bien, estos procesos que se dan a lo largo de las sociedades es lo que precisamente se constituye, es el contenido de lo que es la historia, ¿no? Lo que conocemos nosotros como la historia, a lo que vamos y lo que se va a reflejar en estos referentes de lo que vamos a hablar nosotros, es precisamente la actividad constante del hombre en su lucha por alcanzar sus múltiples e inacabables objetivos. De ahí que la historia es un proceso continuo e inacabable, se compone de las motivaciones y resultados de la actividad de generaciones sucesivas, es fruto a la vez de la labor de grandes conglomerados humanos que en su conjunto constituyen la sociedad y que su acción como fuerza motriz trasciende las esferas de las relaciones sociales, de la vida pública y espiritual, de la economía, del derecho, y las relaciones jurídicas, del arte y las concepciones estéticas, la moral y los principios éticos. De ahí que la historia, como ciencia del conocimiento, es el registro de la actividad práctica de esos individuos, hombres y mujeres, en sociedad. Es el registro de ese constante movimiento en ese tiempo. Es la estructura del pensamiento que reproduce el objeto de estudio en toda su objetividad y concreción. ¿Sí? A partir de aquí, nosotros ya entramos a la historia como la estructura del pensamiento que reproduce el objeto de estudio en toda su objetividad y concreción. Ahora bien, hay un fenómeno que llamamos cultura, ¿verdad? Hay un fenómeno que llamamos cultura y que todos conocemos, que es un fenómeno que se da por encima de toda la sociedad, ¿verdad? Que está emanado de esa sociedad y que es el resultado de esa actividad humana precisamente en esa lucha por lograr avances en las mejoras de sus condiciones de vida, donde se va dando una serie de producciones materiales y espirituales que se van reflejando en esa sociedad. El resultado, o sea, los procedimientos y los resultados de esa actividad es lo que nosotros, esos valores sobresalientes como resultado de esa actividad, eso que caracteriza
a esos grupos humanos es lo que nosotros conocemos como cultura. Lo que antiguamente, ¿verdad?, lo que antiguamente se le llamaba, precisamente cuando marcamos estos periodos, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, cuando el término cultura, nosotros cuando hablábamos, los que oían hablar de cultura, se refería prácticamente a las producciones, a lo que eran las producciones sobresalientes de determinados grupos humanos, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestras producciones, lo que hoy nosotros llamamos producciones culturales, pues quedaban fuera de ese entorno. Entonces vamos a ubicar la cultura como los procedimientos y resultados de la actividad humana a lo largo de los procesos sociohistóricos, ¿verdad? Y estos resultados se acumulan de forma espontánea, se van dando de forma espontánea. Híjole, es que sin lámpara me cuesta un trabajo terrible, pero bueno, vamos a ver. Se van dando de forma espontánea e incluye todas las manifestaciones de la sociedad. Es decir, que si antes nos referíamos nosotros a la creación de aquellos de sus miembros dotados de una capacidad excepcional y que se destacaban en el campo del pensamiento, en el campo de las artes, en el campo de las ciencias o de la técnica, y eran una serie de elementos de esa producción excepcional. Hoy en día la cultura abarca todo el contenido de la producción en sociedad. Claro, vamos a marcar aquí que hay productos, resultados de la cultura que por su contenido, como la cultura básicamente es un fenómeno que se produce, es un fenómeno netamente humano, pues obviamente la valoración de los productos de la sociedad que se les reconoce un determinado valor, pues tienen un contenido humano. Quiere decir que tienden hacia el crecimiento humano de los individuos. Y a esto me refiero porque podemos poner las manifestaciones culturales, cual podríamos poner, pero podemos tener nosotros algunas pintas en los baños de los hombres, no sé lo de las mujeres porque nunca he entrado, pero bueno, los baños de los hombres son un fenómeno cultural, lo conservamos, nosotros decimos que forma parte de esa riqueza cultural, lo que nos identifica como colectividad humana. Bueno, no, ¿verdad? Puede haber muchos criterios, pero en realidad no. Entonces hay una serie de producciones que caracterizan a esa colectividad humana, que son los que van a definir a los diferentes colectivos, a las sociedades o a los grupos humanos, que los van a definir y a caracterizar como miembros de una determinada cultura. Nosotros tenemos la cultura latinoamericana, pero tenemos la cultura universal, tenemos la cultura latinoamericana, tenemos la cultura mexicana, y dentro de la cultura mexicana hay muchas manifestaciones culturales, pero todos responden a una pertenencia a esa cultura. Hay muchas cosas en las que coincidimos y sin embargo existen particularidades como las propias individualidades humanas. Bueno, en esto estamos definiendo, qué bueno, gracias, y se ve bien, estamos definiendo la cultura. Entonces me voy a permitir redondear con este pequeño texto. Decimos: la cultura incluye todas las manifestaciones de la sociedad, enmarca a la vez que incide de forma recíproca sobre ellas. Quiere decir, yo lo represento así, nosotros estamos emanando una serie de producciones, ¿verdad? Nuestra forma de hablar, el enriquecimiento de nuestro vocabulario, el enriquecimiento de la ciencia, de las técnicas, de las artes, estamos emanando hacia esa cultura que nos identifica ante otras culturas, ¿verdad?